Hola, ¿qué tal? Soy Frank Jodar, soy psicólogo y en este vídeo te voy a explicar lo que no debes hacer si quieres aprobar una oposición. No sé si me habrás conocido de otros vídeos, de otras ocasiones. Yo soy psicólogo, aprobé la oposición al cuerpo de psicólogos y psicólogas del Departamento de Justícia de la Generalitat de Cataluña hace 2-3 años ya, en el 2017. Y hice toda una serie de documentación en vídeo. Tienes en mi canal de YouTube colgados los vídeos en los que fui documentando todo el proceso de la oposición, todo el proceso en el que yo fui preparándome la oposición, y también fui elaborando algunos posts en mi blog psicologiadevida.com acerca de las claves del éxito para aprobar una oposición. Hace poco también estuve haciendo formaciones presenciales acerca de los principios del éxito y la motivación del éxito para aprobar una oposición, y también di un taller sobre técnicas de alto rendimiento para aprobar una oposición, que me llevó a crear por primera vez un curso online en la que explico las técnicas más importantes que yo utilicé de lo que yo denomino la metodología de alto rendimiento para aprobar una oposición, que te dejaré el link en el pie de este vídeo por si quieres echarle un ojo y deseas ver lo que he plasmado y el contenido de valor que a mí me sirvió para concretamente ser el número 1 en nota de mi oposición. En este vídeo voy a explicar lo que no debes hacer si quieres aprobar una oposición, y me voy a centrar en aquellas cosas importantes, sobre todo si eres una persona que hace poco tiempo que te estás planteando estudiar una oposición, o bien hace un tiempo ya largo que has intentado estudiar una oposición pero no lo has conseguido porque te falta motivación, no encuentras esa energía para arrancar, o alguna vez lo has intentado pero te ha fallado de alguna manera la constancia, la perseverancia, ¿no? Y esto es porque te encuentras en la primera fase del estudio, de la preparación de una oposición, que es la fase de motivación. Así que lo que te voy a explicar sobre todo te va a servir si eres una persona que se está cuestionando estudiar una oposición, justo has arrancado o has tenido una experiencia de fracaso a la hora de estudiar una oposición y deseas conectar con la energía, con la motivación necesaria para poder empezar y asegurar que ese arranque, ese impulso que has tenido de estudiar una oposición te va a servir y vas a tener continuidad, constancia y perseverancia. Antes de nada te explico un poco mi historia para que entiendas por qué te estoy explicando esto. Y es que, como bien he dicho, yo quedé el número 1 en el 2017 en la oposición de psicólogos al Departamento de Justícia de la Generalitat de Cataluña, pero no ha sido un camino de rosas, ni muchísimo menos. Yo en el año 2010 fue la primera vez que intenté prepararme una oposición y fracasé estrepitosamente. Lo que me ocurrió es que dediqué algunos meses a preparar la oposición, entré en lo que yo denomino el síndrome del opositor. Me atrapó el síndrome del opositor. Es todo un cuadro en el que entras en un comportamiento cada vez más profundo, que te vas boicoteando, que vas impidiéndote dar pasitos de cara a avanzar en el proceso de oposición, y en lugar de liberar energía cada vez estás constriñéndola, estás reprimiendo tu energía, y en lugar de estar en un estado de expansión estás en un estado de constricción. Yo entré en ese estado del síndrome del opositor, fracasé estrepitosamente, como te digo, en el 2010 y ni siquiera es que me llegué a presentar el examen de la oposición, porque realmente aunque me inscribí, el día del examen hice absolutamente todo lo contrario. Fui a divertirme, a desconectar, empecé a disociarme de la idea de la oposición, y minimizaba todo lo que tenía que ver con la oposición, con las personas que se iban a presentar a la oposición. Incluso después minimizaba pues, la importancia de haber aprobado la oposición, o de los compañeros o compañeras que aprobaron, porque yo era interino y algunos de mis compañeros y compañeras que también eran interinos e interinas aprobaron la oposición. Esto para mí realmente fue un shock, pero yo en ese momento no lo reconocí. Con el tiempo lo que me sucedió es que empecé a conectar de una manera más honesta, más realista sobre el proyecto de estudio de una oposición. A lo largo de una serie de experiencias previas a este segundo intento que hice a partir del año 2014-2015 en prepararme la oposición,
aprendí una serie de conocimientos que tiene que ver con el alto rendimiento, con la mentalidad del éxito, con la filosofía de la disciplina, del esfuerzo, y que son los principios que me llevaron a empezar con una mentalidad adecuada para el estudio de la oposición. Así que te voy a resumir algunos de esos conocimientos, de esos principios, para empezar con una motivación adecuada y que te puedas aprovechar de esto si justo después de este vídeo quieres arrancar con más energía y asegurarte que vas a empezar con buen pie o que no te vas a poner palos en la rueda a la hora de estudiar tu oposición. La primera clave es que dejes de buscar excusas para no estudiar la oposición, que es lo que le sucede a muchas personas, en las cuales me incluyo yo, al principio de estudiar una oposición, que cuando te planteas estudiar la oposición, lo primero en lo que piensas es en los privilegios que vas a perder, en el tiempo, en el esfuerzo que vas a tener que invertir y en lo difícil que es alcanzar el objetivo de aprobar una oposición. Enseguida te vienen a la mente millones de excusas, si no billones o trillones de excusas para no plantearte estudiar la oposición. Te vienen comentarios de personas, experiencias de otras personas que lo intentaron, que no les salió bien, y le prestas una atención desmedida a esas excusas, a esas experiencias de fracaso, esas experiencias negativas. Es que todas las personas somos un mundo y no a todas las personas nos tiene por qué ir igual. Es más, seguramente muchas de las excusas que te estás dando a ti mismo o a ti misma para no estudiar tienen que ver con proteger tu estado de energía. En el cerebro funciona de esta manera. Es un órgano que está planteado sobre todo para la supervivencia, para ahorrarnos esfuerzo y que podamos vivir con el mínimo gasto de energía. Por tanto, cuando el cerebro detecta que vamos a implicarnos en una actividad que va a suponer un coste extra, lo vive como una amenaza y genera resistencia. Así que seguramente las excusas que te estás dando a ti mismo o a ti misma para no estudiar la oposición tienen que ver precisamente con proteger el estado de energía, proteger tu supervivencia, cuando en realidad, si te das cuenta, esas excusas, en lugar de proteger tu supervivencia, tus privilegios, están amenazándola, porque esto tiene que ver también con la segunda clave. Imagínate, visualiza la oportunidad que te da estudiar la oposición, los privilegios que vas a ganar a raíz de conseguir tu plaza, los privilegios económicos, de estabilidad, de tiempo libre, de poder dedicar esfuerzos y tiempo a otros proyectos que te apasionan, quizás incluso mucho más que el trabajo que puedas encontrar en administración pública. Y esta segunda clave es que no vivas el estudiar la oposición como una amenaza, sino como una oportunidad. Importante entender esto, no vivir el estudiar la oposición como una amenaza, como algo que te amenaza tu vida, tu proyecto, tu perspectiva de futuro, sino como algo que te va a dar una oportunidad. Yo, por ejemplo, ahora estoy grabando esta entrevista en mi casa, en una casa que yo he comprado, en una casa que he podido acceder a ella gracias a la prosperidad económica que me ha dado el conseguir una plaza, gracias al trato de favor que te dan las entidades financieras, cuando incluso deseas pedir un préstamo financiero, pedir una hipoteca, y todo esto yo no lo hubiese conseguido si no hubiese sido gracias a haber aprobado la plaza. En tu caso puede ser que te haga ilusión comprar una casa, puede ser que te haga ilusión viajar, o puede ser que te haga ilusión tener tiempo libre para hacer actividades culturales, de ocio, yo qué sé, lo que sea. Pero en lugar de visualizar las amenazas en tu vida, lo importante es que visualices la oportunidad que la oposición te da de implicarte en otros proyectos que te van a dar muchísima calidad de vida. Por tanto, la primera clave es dejarte de buscar excusas para generar resistencias a estudiar la oposición, liberar esa energía, confrontarte con la realidad y pensar en los beneficios, en la oportunidad que se abren dentro de ti. Te aconsejo enormemente que te alejes de todos los grupos de personas que se forman alrededor de las noticias de las oposiciones, porque siempre que se da la noticia de una oposición, sobre todo si ya trabajas en la administración pública y eres interino o interina, muchas personas entran en pánico y se generan como grupos de autoayuda, que yo llamo, para protegerse entre ellos y proteger su pesimismo, negatividad o victimismo. Y esto es algo que te puede aliviar temporalmente, ligeramente, pero que en absoluto te va a ayudar a preparar la oposición. Así que te animo enormemente que te apartes, que te alejes de estos grupos
en los que predomina un ambiente victimista que te ensimisme en ti mismo, en ti misma, y que liberes esas excusas para disponer de más energía, confrontándote con la oportunidad real, palpable y de prosperidad que la oposición te da y ofrece a tu vida. Y el tercer consejo que te voy a dar es que simplifiques al máximo la información que consumes, porque de alguna manera nuestro cuerpo es una batería como la de un móvil, nuestra mente también se alimenta de esa batería que es nuestro cuerpo, el 20% de la batería la consume nuestra mente y el 80% la consume el resto del cuerpo. Entonces, si tú dedicas una cantidad enorme de tiempo y de recursos energéticos a procesar diferentes fuentes de información acerca de la oposición, lo que te va a suceder es que te vas a agotar primero mentalmente y después físicamente, y ya no vas a tener energía para planificar, para visualizar el proceso de estudio, para investigar qué material es el que tienes que estudiar, para visualizar el temario, hacerte una lista de los recursos que te hacen falta para preparar la oposición, etcétera, etcétera. Así que te animo enormemente que sigas una dieta de desintoxicación de información, que dejes de leer periódicos, que dejes de leer, publicaciones que te gusten en redes sociales, que dejes de leer newsletters a las que estés apuntado de cosas que no tienen que ver con la oposición, y que la información a la que accedes de la oposición proceda de una misma fuente. Puede ser que te apuntes a un sindicato, puede ser que te apuntes a una academia online, a una academia física para preparar oposiciones, pero muy importante al principio apuntarte o prestar atención solamente a una fuente de información y focalizar toda tu atención en la información que te proporciona esa fuente de información. A medida que vayas teniendo más información y experiencia sobre la oposición, puedes diversificar las fuentes de información con las que te alimentas para preparar la oposición. Incluso tendrás más criterio para decidir si una información es más relevante que otra. Pero si esto lo haces al principio, y es una tendencia que tendemos a hacer todas las personas, lo que vas a conseguir es dispersar tu atención, agotar tu energía y generar un estado de pesimismo, de negatividad, que va a reforzar lo que te decía al principio de las excusas para no estudiar. No hay la academia perfecta, no existe el preparador perfecto. Yo te recomiendo que la academia o el preparador o preparadora que más hayas escuchado, que más famoso sea en tu ámbito, te apuntes ahí y te dejes informar por esa fuente de información y sigas adelante. Y al cabo de un tiempo, cuando ya tengas un cierto criterio, una cierta solvencia, una cierta experiencia sobre la oposición, sobre los contenidos de la oposición, pues vayas ampliando la información que tienes sobre la oposición. De esta manera vas a ir a lo correcto, a lo exacto, a lo específico, que es estudiar el temario, que en definitiva es lo único que te va a servir para aprobar la oposición. Estudiar el temario y preparar 100% la prueba a la que vas a tener que enfrentarte para aprobar la oposición. Así que estas son las primeras 3 claves que yo te voy a dar para que aumente tu motivación, para que te conectes con el proyecto de la oposición y que te permitan solventar esos primeros obstáculos que nos surgen, que se nos plantean, que incluso nosotros mismos, nosotras mismas nos ponemos cuando empezamos a estudiar una oposición, que son esa resistencia a cambiar nuestro estado de energía, esa desconexión con la oportunidad de la oposición y centrarnos demasiado en la sensación de obligación, de peso, de exigencia que nos limita el estado de energía y que nos limita el estado de entusiasmo que tenemos que tener al estudiar una oposición, porque yo muchas veces lo explico, el estudiar una oposición limita enormemente tu capacidad de disfrute, de gozar de la vida. Y esto es algo que tienes que disciplinarte si quieres mantenerte con un estado elevado de energía durante todo el proceso de estudio, mantener un estado de entusiasmo. Y esto solamente lo consigues cuando te conectas con la oportunidad, con los beneficios, con las metas, con los proyectos que se abren después de que hayas aprobado la oposición. Y por último, recordarte esta desintoxicación de fuentes de información. Deja de leer periódicos, deja de leer blogs, deja de estar en redes sociales y céntrate en una única fuente de información sobre la oposición. Sigue a rajatabla esas primeras
directrices que te den, bien en la academia o bien en una preparadora, en un preparador de la oposición, y a medida que vayas avanzando en la oposición tendrás mejor criterio para saber cómo seguir adelante. Esto que yo te estoy explicando no me lo he inventado yo, no es algo que te estoy diciendo que lo haya creado yo, es algo que yo me he documentado a lo largo de 3 años de leer libros de autoayuda, de desarrollo personal, de psicología positiva, incluso libros de empresa, como por ejemplo este de Stephen Covey, Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, que me ayudaron enormemente en desarrollar una metodología de alto rendimiento que me permitió ser el número 1 en nota de mi oposición. Si quieres empezar, por ejemplo, con un libro que te pueda motivar enormemente, este te va a ayudar muchísimo. Yo no me llevo absolutamente nada por recomendarlo, es más, no tengo ningún acuerdo de colaboración con ninguna empresa por promocionar el material, pero me hubiese encantado que cuando yo empecé a estudiar la oposición, alguien me hubiese recomendado directamente libros como este, que me hicieron dar saltos enormes en mi preparación, en mi mentalidad, en ese chip de alto rendimiento que tienes que tener a la hora de enfrentar un proyecto ambicioso como es estudiar una oposición. Si además estás tan motivado, tan motivada, lo tienes tan claro y se despierta en ti esa energía de ambición, ese espíritu de superación, y estás dispuesto a apostar algo más que leerte simplemente un libro de motivación o una charla de motivación como esta, yo tengo un curso online con las técnicas de alto rendimiento que yo utilicé para preparar la parte técnica, técnicas de memorización, técnicas de productividad, técnicas de manejo del tiempo, técnicas de gestión personal, que me permitieron mejorar mis resultados en el número de horas de estudio, tiempo de concentración, de atención, mi capacidad de memorización, de retención de información, y también en ese curso online explico qué tienes que hacer si el día del examen, incluso el día previo del examen, cómo lo puedes preparar y qué ejercicios puedes practicar para aumentar tu eficacia y tu eficiencia, es decir, los resultados que vas a conseguir, y hacerlo en menos tiempo, para que el día del examen no solamente llegues muy preparado, sino que llegues más preparado que las personas con las que vas a competir. En esto no te deberías de obsesionar enormemente, pero sí que es verdad que al final cada uno tiene un método que le permite diferenciarse de sus competidores, ¿no? En una oposición consiste en esto, tú compites con otras personas, ¿no? Entonces cada persona encuentra su método y todos los métodos son válidos y al final te permiten aprobar. El mío, concretamente, me permitió ser el primero en nota en mi oposición, y lo he compartido contigo o con cualquier otra persona que desee acceder a él en un curso online que te dejaré en enlace en el pie de este vídeo, y que podrás consultar, que podrás ojear, y que si tienes alguna duda y me quieres escribir, pues me puedes encontrar en mis redes sociales o en mi página web. Me puedes encontrar en Facebook como Fran Jodar Psicólogo o Psicología de Vida. También me puedes encontrar en Instagram como Psicología de Vida. Si además quieres ver un resumen de los servicios que yo ofrezco como psicólogo, me podrás encontrar en mi página web profesional de servicios, que es franjodarpsicólogo.com. Espero que te haya sido de enorme utilidad este vídeo. Lo hago con el corazón, lo hago con el ánimo de despertarte, de activarte esa energía y ayudarte a arrancar los primeros pasos, arrancar esos primeros impulsos energéticos que te permita sobrepasar, superar, trascender los primeros obstáculos, los primeros boicoteos que nosotros mismos o mismas nos ponemos para probar una posición, para prepararlo con la mentalidad de alto rendimiento adecuada. Si crees que este vídeo ha sido útil y quieres compartirlo con alguna compañera, algún compañero, encantado de hacerlo. Como te he dicho, estoy encantado de atender tus peticiones, y cualquier duda, cualquier orientación que necesites, no dudes en escribirme, que trataré de ayudarte. Un abrazo muy fuerte y nos vemos en un próximo vídeo.